modernidad sucede esta posmodernidad o esta modernidad crítica, reflexiva en términos de Bauman, que rompemos con la línea recta ni con los pensamientos simplistas o uniformes en el desarrollo social. La posmodernidad, como dice Baudrillard, es el dominio de la circunferencia, de la circulación aceleradas, de sujetos, de mensajes, de bienes, de capital. Producción y consumo son solo coartadas, los necesarios input y output para que la circulación se mantenga. Es decir, el fin de la producción de lo nuevo. En el colonialismo, como saben, el capital captura personas y cosas. Deducción, en el capitalismo de producción, y acumulación que las transforma, les da forma. La producción, por tanto, en el capitalismo de consumo es otra cosa, es circulación, es traducción fundamental. En la actual etapa de desarrollo capitalista, la economía, por tanto, es básicamente una economía de circulación, no solo por el dominio del capital financiero. La frase célebre de Marx de que todo lo sólido se hace más fluido, la liquidez, por no decir irónicamente la liquidación de normas, principios, estados e instituciones democráticas, incluido nuestro territorio y nosotros mismos, deconstruidos en redes sociales a fuerza para circular más eficazmente, llámese Facebook, o llámese Twitter o cualquier otra red de intercambios de información, de sentires y de haceres. Como digo, todo lo sólido se hace más fluido, nosotros mismos somos convertidos a fuerza en seres itinerantes con agenda electrónica, ordenador portátil, teléfono móvil y todos los dispositivos de extensión de las formas de producción e intercambio, para garantizar evidentemente una mayor circulación fluida de las mercancías. Cabría discutir si la cultura, la vida, la intimidad es hoy mercancía. Si aceptamos las tesis de algunos estudiosos como en Italia, los Lacerato, Virno, Negri, del paso del obrero más al obrero social, efectivamente, todo, territorio, cultura, identidad, intercambio, afectos, emociones e incluso lenguaje serían objetos de esta aceleración de intercambios fluidos, de mercantilización de todo el espacio social por el capital. Frente a la producción y el consumo, este eterno retorno de la circulación de bienes, servicios y mensajes, el problema que tiene es que nos hace perder, a fuerza de movimiento, el sentido mismo de la dirección, o cualquier forma de sentido, cualquier forma en términos de guides de anclaje de la experiencia, de delimitación y reproducción de nuestros referentes y patrones culturales. Si bien en la producción y en el consumo el destino de los productos aparece marcado por el sentido de la acción, el espíritu protestante del capitalismo tenía una razón de ser, la ética de la producción y el intercambio de mercancías tenía una razón, un bien trascendente en algunos casos, por ideas religiosas o de ideas de éxito, productividad y progreso, por tanto, una dirección ascendente y lineal. En la fase actual tardocapitalista de circulación acelerada de bienes y servicios, no hay, como digo, dirección ni sentido posible. Todo es autorreferente y el mundo, si me permiten la apelación al tejido, al texto, es inhabitable, porque no hay tiempo para trabar hábitos. Porque la condición de la lógica capitalista y garantiza hoy la reproducción circulante es justamente cambiar constantemente de posición y de diferencia. Podríamos analizar también ciertos debates del posfeminismo y de algunas teorías al respecto sobre cómo se desmontan y reconstruyen las identidades en esta sociedad global de la comunicación, pero no es el objeto de esta conferencia, que como verán se centrará en una crítica a la teoría y una propuesta de las políticas para pensar de otro modo la sociedad global. Como saben, el concepto de identidad hoy es sustituido por el de diferencia. Se pierden en el intercambio, se transforman en valor, la historia no tiene sentido, en algunos casos se proclama el fin de la historia, porque no se va a ninguna parte, tan solo el concepto de novedad se opone al concepto nietzscheano de eterno retorno a lo mismo, transformándose curiosamente el pensamiento en cálculo en la era neotécnica que vivimos. El modelo de representación de este orden sería la red o el laberinto, ya no el sistema panóptico de Bentham o sistema panóptico que diseccionara Foucault. Como consecuencia se impone, por eso, la denominación de Castells de sociedad-red y también una epistemología, un pensamiento de las redes sociales. Hoy la nueva sociedad reflexiva, la sociedad digital,
es una red o un laberinto reticular que no va a ninguna parte, pese a lo que insistan los futurólogos de la civilización tecnológica. Y esta es precisamente la problemática y paradoja actual de la telaraña electrónica, el marco real de la compleja democratización de las comunicaciones. Si no vamos a ninguna parte, no pareciera necesario establecer un diálogo o una articulación productiva y compleja entre sistema de comunicación y sistema democrático. O en otros términos, plantear el problema de la democracia en la civilización tecnológica, comprender el sentido de la ciencia y la técnica y los recursos informacionales en el modo de estructurar los mundos de vida y la sociedad, exigiría, sin duda, replantear estos enfoques relativamente conservadores en la teoría y, desde luego, nada positivos en las políticas públicas. De ahí al argumento de que, como todo es una red, es autónoma y no admite determinación alguna, pues libre albedrío, autorregulación de las propias redes y sistemas de comunicación. Ninguna determinación, por tanto, como ninguna posibilidad de construcción de proyectos colectivos de futuro, ni en la red ni en los sistemas formales de comunicación, por supuesto tampoco en el Estado y la sociedad civil. Para ahondar en la red del laberinto que nos conforma y da consistencia a los pensamientos en la era digital, se supone que deberíamos renunciar a la protección de la casa, del tejido y del texto para abordar directamente esta complejidad en la era de la información. Realizando un ejercicio prospectivo que, en principio, por lo menos teóricamente, debe empezar por desmitificar varias cuestiones. No voy a entrar en uno de los mitos principales de la modernidad, que ha sido ampliamente discutido por la teoría crítica, y ahí tienen los trabajos de autores de referencia como Boaventura Sousa Santos, como la Escuela Tardía de Frankfurt, Habermas y compañía, sobre las crisis y límites de la modernidad. Pero hay un concepto que no abordaré en la conferencia, que me parece interesante y tiene que ver con el mito de la transparencia, que es constitutivo de las relaciones entre comunicación y democracia. Mito que tiene que ver con la lógica científica, con la idea del positivismo, de la capacidad de iluminar, conocer, determinar cualquier ámbito de la realidad social. Pues nosotros vamos a hablar de tres tópicos para desmitificar la llamada topología, el espacio común o los lugares comunes, imaginados como caminos ya trillados a la hora de proyectar los caminos posibles de desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, con la idea de apuntar algunas líneas de fuga posteriormente, que debieran ser útiles para superar estas visiones restrictivas y pobres, al recurrir al debate siempre tópico de la importancia de la comunicación para la democracia en nuestra sociedad digital. Primer tópico que quisiera desmontar es la idea del tautismo como determinismo, es decir, la razón tecnológica como determinación de todo el cambio social que está presente en Castel, que está presente en todos los teóricos de la comunicación tradicionales y que sigue siendo un lugar común de referencia para explicar los cambios que estamos viviendo en la sociedad global. Como bien saben, el nivel técnico es el espacio de convergencia en el que se discute sobre democracia, la sociedad del conocimiento, a través de diferentes discursos y análisis en torno al futuro desarrollo de los modernos sistemas tecnológicos de información. Pero ese nivel técnico condensa lo que la Escuela de Frankfurt llamó racionalidad instrumental, la razón de la tecnología, estableciendo un marco cerrado de discusión pública respecto a necesidades de democracia o culturales en un sentido genérico. Es decir, de algún modo sitúa el modo de abordar y pensar esta relación desde una perspectiva restrictiva en el que el factor tecnológico condensa todos y los viejos ancestrales mitos de la ideología del progreso modernizadora. Las visiones de un mundo integrado, la idea de paz universal, la lógica autónoma de la ciencia y la tecnología, etcétera, etcétera. Ha llegado a tal punto este discurso en el que la defensa de la sociedad y la era digital han impedido toda esperanza de cambio y desarrollo al margen de la razón tecnológica. En otras palabras, toda revolución social, toda transformación de futuro colectiva en nuestras sociedades queda reducido o subsumido por el poder movilizador de la tecnología. Son las nuevas tecnologías las que cambiarán